Hola, soy Joe Owen y bienvenidos a Respuestas con Joe y Mateo. Queremos hacer algunas reacciones a videos que se vuelven muy populares y están influenciando, son de influencia al mundo del pensamiento de hoy. Y ahora, yo no he visto este video. De hecho, es la primera vez que escucho de esta persona, Diego Rusarín. Solo he escuchado de él, pero nunca lo he escuchado. Él tiene un video en el cual dice, la religión es el opio del pueblo. Ahora, me imagino que es marxista. Si él entra en el lado socioeconómico, yo tengo mis convicciones o opiniones sobre eso, pero lo que quisiera hacer es ir más a nivel del fundamento, los aspectos ontológicos, epistemológicos y éticos del sistema del marxismo, tanto el marxismo clásico como el marxismo social. Y a ese nivel más voy a querer interactuar con él. Y el título es, ¿la religión es el opio del pueblo? Pues me imagino que él ya tiene una respuesta formulada. Vamos a ver y dar pausa de vez en cuando para opinar o responder a lo que dice. Postura en el sentido de que la religión es el opio del pueblo. O sea, que la religión realmente era como un apaciguador del espíritu revolucionario. Y durante que limitaba el progreso antes de que... Claro, porque me parece también, y concuerdo todavía con el análisis marxista en el sentido de decir, una persona abusada o una persona que es víctima sistemática no debería de encontrar consuelo ni en la religión, sino que su consuelo debería de ser fundamentalmente radicalizado y transformado en un sentimiento emancipatorio y revolucionario. Ok, muy bien. Sí, él está hablando fielmente a las premisas del marxismo. Lo que pasa aquí es que 11 años antes de que Charles Darwin escribe El origen de las especies, Marx y Engels escriben, su título fue Manifiesto del Partido Comunista, y hoy se llama como el Manifiesto Comunista, en el cual ellos habían adoptado lo que surge de la Ilustración Europea, el racionalismo que les precede, de que ontológicamente no creen en Dios, que hay un creador, sino el naturalismo, que estamos aquí por meros movimientos naturalistas aleatorios. Entonces, eso es una revolución ontológica en el pensamiento o que están adoptando. Y en cuanto a la epistemología, o como sabemos lo que sabemos, Marx había adoptado el positivismo, o el positivismo es una manera de llamar el empirismo, la idea de que el conocimiento se limita a la percepción de los 5 sentidos y por ende eso concuerda con el naturalismo. Entonces buscando en lo que se puede percibir con los 5 sentidos como una respuesta ontológica para la existencia, y eso es el naturalismo. Entonces tenemos ontología, el naturalismo, epistemología, piensa en un triángulo, ¿no? Epistemología, el positivismo, el empirismo, y luego en la ética, determinismo. Ahora consideremos eso, y eso de trasfondo lo que quiere describir lo que está diciendo. Marx propone la idea de que la sociedad se está evolucionando desde tribu hasta el comunismo utopía, desde caos a utopía. Y los pasos que ha pasado para llegar hacia eso en la evolución societaria es de una tribu, una forma primitiva, luego del comunismo, feudalismo, lo actual que es capitalismo, y el siguiente es comunismo, en rumbo a utopía. Y para que pasemos verticalmente hacia utopía, tenemos que tener revolución. Y la revolución viene cuando la lucha entre las clases es tan grande que se levanta uno y luego otros y hay una revolución y ellos tumban el poder actual y se ponen en poder y hacen cambios. Sin embargo, esos cambios no han sido por el bien usualmente. Pues, hablando de eso, pensemos por un momento aquí en lo que estamos viendo. Él acaba de decir que la religión sí debe ser el opio del pueblo, porque siempre y cuando alguien busca consuelo en Dios, en lo que trasciende nuestra experiencia, va a estar más propenso a estar adormecido o pasivo en esta vida cuando hay opresión. Así que la religión tiene al pueblo como endrogado. Por eso las clases oprimidas
no se levantan a hacer revolución. Y es por ende que después viene en 1923 la escuela de Frankfurt, la Frankfurt School, y es un intento de empujar el marxismo en la sociedad, en el mundo académico, y hicieron unos ajustes al marxismo donde ya no toman, la ontología es igual, naturalismo, pero en vez de la epistemología, como sabemos lo que sabemos, en vez del positivismo, dicen no, lo que hemos dicho positivamente como una verdad absoluta, incluso en el método científico, fue hecho por los que están en poder para controlar. Así que usar lenguaje como verdad absoluta solamente es lenguaje para oprimir, entonces la verdad tiene que ser relativa, tomando eso de otros filósofos. Así que vamos del positivismo a relativismo, y en la ética, en vez del determinismo, donde ahora sí somos a un nivel pasivo, de una manera fatalista, vamos a llegar a utopía tarde o temprano, eso es mucho para esperar. Y si podemos echar mano en eso, es de cambiar la ética de determinismo, y tuvieron que pedir ayuda fuera de Frankfurt School y optaron por Sigmund Freud, sus escritos de anti-autoridad. Ahora estoy dando todo esto para luego explicar bien mejor lo que están viendo. Sigmund Freud hablaba de la idea de que porque cuando hay una lucha y finalmente tumbamos al enemigo, al que oprime, porque finalmente levantamos a otro que oprime. Y él dice, es por la autoridad. Me explico. En la autoridad tenemos instilados nosotros, somos adoctrinados desde pequeños por figuras de autoridad, papá principalmente. Así que aunque el papá, el opresor, lo tumbamos, aún queremos esa autoridad como papá. Y por eso levantamos a otro, y la manera de evadir eso es anti-autoridad, tumbar con toda autoridad, que está promoviendo lo que está fomentando la opresión. Entonces optaron por una de anti-autoridad. Y para hacer eso tenemos que tener revoluciones sociales dentro de la conciencia del individuo, una revolución que tiene que ver con la familia, con el Estado, incluso la Iglesia. Y por eso estamos viendo mucho de hoy. Así que lo que él está diciendo es correcto. Es lógicamente fluye, pero no quiere decir que sea bueno. Él está hablando dentro de un marco marxista acerca de la religión, y él dice, alguien que ha sido oprimido, en vez de encontrar consuelo en Dios, deben radicalizarse y luchar, exigir eso aquí para hacer la utopía aquí. Así que su meta de este señor es utopía aquí. Así que él está diciendo que la religión o la fe en Dios y su plan escatológico, eso impide mucho la utopía aquí, en el cual digo, a grandes rasgos es cierto. El problema que tienen es que son optimistas en cuanto al ser humano, porque nunca llegaremos a utopía aquí. Siempre donde hay seres humanos, dice Jeremías 17:9, que el corazón es el más perverso que existe. ¿Quién lo conocerá? Habrá opresión. La única manera de quitar opresión es en el Evangelio de Cristo y en la santificación. Y no terminará todo aquí, ni siquiera entre la iglesia. Seguimos en esa lucha, pero serán los nuevos cielos, nueva tierra. Pero escuchemos más, porque también me gustaría desafiar algunas de sus premisas marxistas. Así que lo que quise decir al principio es que lo que él dice fluye lógicamente de premisas marxistas, pero lo que está mal no es una falacia formal, sino informal. No veo falacias formales aquí o en la forma de sus silogismos, premisa mayor, premisa menor, conclusión, pero el contenido en las premisas son las cuales creo que se ha equivocado. Pero sigamos por ahora. Pero ese es un pensamiento privilegiado. Sí, claro. O sea, lo ves tú como teórico pensando en la víctima, ¿no? Y a ver, y durante mucho tiempo me pareció lo correcto, que es decir, oye, es que sí es cierto. ¿Cuánta gente no sería revolucionaria si no tuviera el consuelo de la vida eterna? ¿Sabes? O sea, ¿cuánto pobre, miserable, sufrido, víctima no diría con esto, sabiendo que esto es lo único que hay? Ok, y ahora hablemos acerca de esto también. Está empezando a usar unos términos de la escuela de Frankfurt, uno que se empieza a acuñar en el año 1930, víctimas sistemáticas. Eso viene de teoría crítica.
teoría crítica es la idea de que no a nivel individual, sino hay víctimas sistemáticas. Por ejemplo, el sistema actual de poder tiene a víctima por default a personas que no están en poder, así que no les dan oportunidades. Hay que estar de acuerdo en los puntos. Sí, hay menos oportunidades para algunos grupos que tienen trasfondos y eso es lamentable. Sin embargo, donde estoy en mucho desacuerdo es, número uno, cuando nosotros somos estructurados en familia, enseñando morales, enseñando en diligencia, responsabilidad, eso va a poner a nuestros descendientes en mejor oportunidad de aquí a cuántas generaciones. Ahora bien, alguien dice, pero ¿qué es esclavitud? Pero un momento, hay que poder hablar de esas cosas sin dejar que las emociones hablen por nosotros. Yo quiero ser objetivo. En casi cada país del mundo hay grupos que suelen tener mejores oportunidades. Sus padres tuvieron más recursos para que pudiesen los hijos estudiar en mejores universidades, etcétera, etcétera. Eso no es lo ideal, claro que no. No defiendo eso, pero a un nivel objetivo, aparte de eso, es la consecuencia de buenas decisiones de antepasados. Y los antepasados fueron pecaminosos también. Por eso es difícil hablar de esas cosas porque hay tanta emoción involucrada hoy que es difícil tener una conversación objetiva y usando la lógica de observaciones. Sin embargo, por ejemplo, en mi país donde yo nací, el materialismo llevó a la gente, a mucha gente, no todos, a justificar el robo de hombres, lo que llama la Biblia, el robo de hombres. Y eso es totalmente mal. Entonces, hoy hay grupos como algunos grupos afroamericanos que nunca tuvieron esa estructura en su familia, nunca tuvieron una estructura. Y también hay estereotipos sociales que trabajan en su contra. Pero donde estamos en desacuerdo es si ellos tienen algo de culpa. No. Todos somos pecadores. Y ante el trono de Dios, nadie podrá decir, pero yo fui oprimido, o un grupo más oprimido. Y cada uno de nosotros, sin considerar nuestro trasfondo, las oportunidades que tuvimos o no tuvimos, somos responsables por nuestras acciones. Yo no puedo siempre buscar a quien culpar por mis malas decisiones. Ahora, ¿algunos tienen más oportunidades que otros? Sí. ¿Eso es lamentable? Sí. ¿La respuesta es olvidar a Dios? No. Y eso es lo triste de estos marxistas. Lo triste es que ellos suponen la neutralidad o la inocencia del corazón humano y solo dado las oportunidades, las adecuadas oportunidades, va a vivir una vida exitosa y buena. Pero ellos ahora están hablando como si fueran malos los que sí han tenido oportunidades. Entonces, si los que no tienen oportunidades aún tienen oportunidades, ¿por qué crees que ellos serán buenos? Si los que tienen oportunidades hoy tú llamas malo. Y otra vez, eso es el humanismo tal y cual del siglo XIV y XV, que toma una perspectiva optimista sobre el estado humano. Pero el corazón humano es pecaminoso. Fidel Castro, él murió entre los más ricos del mundo en un país que está sufriendo económicamente. ¿Cuánto pudiesen haber usado ese dinero? Así que es el corazón malvado. Hay corazones malvados en el capitalismo, en el comunismo. Es el corazón malvado. Porque déjenles digo algo. Los que son oprimidos después de la revolución se levantan y llegan a ser los opresores. Porque el corazón humano es malvado. Pero lo que es más sorprendente, que va a sorprender a más gente, yo creo, es que cuando el oprimido está ante el trono de Dios y no es víctima, sino pecador. Porque todo ser humano es opresor. Lo dice Romanos 1. Romanos 1 enseña que estamos constantemente deteniendo o oprimiendo la verdad de Dios con nuestra injusticia. ¿Necesitamos un cambio? Sí. Y el cambio empieza con el corazón. También esto es puro utilitarianismo, que es un sistema basado en pragmatismo. En otras palabras, para que podamos decir que la opresión o la violación, como mencionó aquí en el video, que es malo, tenemos que decir es malo porque ¿qué?
porque está violando un estándar de dignidad y valor. Pero para que existan los dos, esto es ambiguo, porque quien decide entre el bien y el mal, tiene que existir una ley moral universal. Pero si existe una ley moral universal, tiene que existir un dador de esa ley. Pero él dice que Dios es el opio del pueblo. Entonces, si no existe el dador de la ley universal, entonces no existe la ley moral universal. Si no existe la ley moral universal, no existe el bien. Si no existe el bien, no existe la maldad. Por eso es fascinante suponer, este señor, que todos vamos a concordar que violar a una mujer es malo, cuando él está negando la fuente para hacer las distinciones entre lo que es bueno o malo. Pues sigamos pensando, sigamos indagando en esto y los esperamos para la próxima reacción. Muchas gracias.